Nunca conocí a mis abuelos maternos personalmente, pero conocí la silla donde la abuela hacía las arepas, el fogón donde las guardaba para todo el día, que al ser tan viejo se conservaba caliente y las arepas siempre estaban sabrosas. Conocí ropa suya, su perfume, el palo de guayabas donde ella también comió hizo ricos jugos. Conocí su cama grande donde dormía con el abuelo, donde debieron nacer muchos tíos y tías con la ayuda de una partera e incluso del mismo abuelo. Conocí la tierra donde sembraba y la poceta donde le sacaba los piojos a los nietos mayores. Conocí sus cuadros de la Virgen, conocí más de ella que de él. A él lo mencionan poco, a pesar de que se ocupó de sus hijos, de sus 17 hijos. Dejó tierras para todos, casas, nunca apartamentos, no le interesaba la ciudad. Siempre creyó en la tierra y el monte, en lo que debe hacer un hombre de su época. Vivieron la violencia por fuera y adentro de la casa. Guarne fue su tierra, y en esa tierra compartida siento que siempre seré un poco de ellos. Un poco de ellos. Nunca conocí a mis abuelos maternos personalmente. Doña Eve Hincapié fue mi abuela materna. No la conocí, pero en el pueblo siempre me decían, esa es Laura, la de Patricia, la de Nene y Doña Eva. Todo el recorrido genealógico para hablar de mi persona. Con mi abuelo han sido muy coloquiales en el pueblo para hablar de él. Don Nene, Nene Ruiz. Pero de mi abuela siempre hablan con mucha formalidad. Doña Eva. Eso pienso que tiene que ver mucho con ese concepto de matrona que tenemos de las abuelas, que lograron sacar una cantidad de hijos adelante, que poblaron el campo, los caseríos y los pueblos antioqueños. Muchos me han hablado de lo inteligente que era, y que aparte de estar en algún lugar resolviendo situaciones domésticas, también era una consejera para la limitada comunidad de Guarne. Su figura siempre se la relacionó desde temprana edad con la figura de madre y cuidadora. Por eso esta fotografía, que puede parecer muy arcaica, para mí tiene un toque de libertad, antes de que ella fuera casada con su primo y antes de haber dado a luz a mis tíos y a mi madre. Fue una mujer fuerte, maltratada, amada por muchos, recordada por los que la conocieron, casi una santa para sus hijos, pero debo decir que es una de las fotografías donde la puedo ver como una mujer católica, pero aún como una mujer al fin y al cabo, joven y natural. Después de que asesinaran a uno de mis tíos mayores, la familia optó por irse a vivir al centro urbano, donde ahora queda la calle 51, en ese entonces era la calle número 3. Llegaron mis abuelos con su proyecto de familia a una casa que hoy podría ser patrimonio del municipio. En ella, el espacio del solar era muy importante, el cual queda en la parte trasera de la casa, ya que el abuelo, la abuela, todos los hijos e hijas mayores eran personas del campo. Ese solar les recordó todo el tiempo que a pesar de vivir en un centro urbano emergente, seguían siendo campesinos. En este solar yo crecí, pasé mi niñez, jugué con mis perros, descubrí animales como las cochinillas, las aves y las babosas, al igual que mi mamá y mis primos. Es un pedacito de tierra que me dio duraznos, guayabas, brevas, que a veces de lo orgánicas que eran, tenían muchos gusanos. Mi tía fue otra madre, y cada vez que me daba algo me decía para qué servía. Que la remolacha para el hierro, la zanahoria para los ojos, los frijoles con coles para el sistema nervioso, el vinagre para los golpes, el limón para las heridas, la clara del huevo para las cicatrices, y las cáscaras de huevo y de naranja para hacer más fértil la tierra. Las actividades escolares las realicé en la misma vereda, en una escuela que quedaba 15 minutos caminando, con los mismos compañeros, primaria y bachillerato. Continuaba con actividades que no eran muy ajenas a mi entorno. Al graduarme, quería seguir estudiando, salir del círculo en el que siempre me movía, pero dada la situación económica, sabía que no era posible. Sin embargo, decidí como mujer trabajar, sostenerme económicamente y por fin presentarme a la universidad. Acá estoy, demostrando que es posible, a través de la educación, pensarse otras formas de ser, sentir y estar en el mundo sin olvidar, obvio, lo que mi contexto me ha enseñado.
Mi nombre es Cindy Tamayo. Actualmente resido en el municipio de Marinilla, ubicado en el oriente de Antioquia. Tengo 22 años y estudio el programa en Pedagogía de la Universidad de Antioquia. Mirar las fotos, y más cuando se trata de mi familia y sus eventos, me hace recordar ese proceso tan bonito que me ha venido constituyendo, no solo como mujer, sino como campesina. El nombre de mi madre es Alba Cardona y el de mi padre Javier Tamayo. Ambos vivían a menos de 50 metros de distancia de la vereda donde actualmente resido. A pesar de llevarse más de 14 años de edad y a pesar de haberse conocido desde que tan solo eran unos niños, mi papá me cuenta que desde que ella tenía 14 años empezaba a molestarla porque le parecía muy bonita aquella flaquita. Mi madre, al ser la menor de sus 11 hermanos, era a la que más cuidaban, pues como comúnmente se le llama, era la niña de la casa, mientras que mi padre era el cuarto de sus 10 hermanos. Todos se llevaban casi 2 años de diferencia, por lo que eran muy consecutivos. Eran familias muy similares en cuanto a actividad productiva se trata, pues eran agricultores, tenían su espacio de tierra colindante. Un proceso a tener muy en cuenta es el papel que han tenido y siguen teniendo las mujeres. Pues, por ejemplo, en esta época era el de quedarse en la casa, haciendo de comer, organizando, limpiando y teniendo todo muy bonito para que cuando los hombres llegaran del trabajo encontraran primero la comida caliente y, como lo decía, la casa bonita. Ellos después de que llegaban se bañaban y solían salir a la capilla o al pueblo a tomar con los amigos o a jugar. Mientras que las mujeres, como lo decía, eran totalmente de casa y solían salir casi que exclusivamente cuando los abuelos salían, es decir, los domingos a hacer el mercado y lo que tradicionalmente hace una familia católica y era asistir a la Sagrada Eucaristía. Cuando deciden hacerse novios, mi mamá me cuenta que a mi abuelo, mi papá le encantaba, porque decía ser un hombre muy juicioso, sencillo y trabajador. Mientras que mi papá me cuenta que a mi abuela, ella no le gustaba en lo absoluto, que porque era una niña muy mimada y consentida y que no servía para ser la mujer de él. Pasado un año, deciden casarse. Inician viviendo en una pieza en la casa de mis abuelos maternos. Mientras mi papá trabajaba, mi mamá se quedaba en la casa todo el día haciendo la labor de la mujer. Un año después de haber jurado amor eterno ante Dios y de haberse constituido como pareja, viene una de sus primeras hijas, o sea, Cindy. Al ver la situación de un miembro más, mi abuelo materno le regala un pedazo de tierra a mi papá para que pudiese hacer su casa mucho más cómoda, pues eso se acostumbraban las familias. Se les daba un pedazo de tierra a los hijos que se casaban para que allí pudiesen formar su hogar. Y así fue, mi papá empezó a construir ladrillo a ladrillo, él solo, pues se le medía lo que fuese con tal de tener a su familia bien. Al paso del tiempo, la familia de mi mamá era la que nos convocaba, especialmente la casa de los abuelos. Las reuniones familiares se hacían todas las tardes allí, a las 4 de la tarde. Nos reuníamos todos los niños a jugar. Las mujeres mayores se quedaban en la cocina haciendo el algo y conversando. Los hombres también conversando y buscando juegos, más de mesa, más didácticos como lo son el parqués, el remis, el ajedrez. Todos estos grupos muy en su espacio. Ir a San Carlos, precisamente la finca de mis abuelos, era mi premio por portarme bien todo el año y sacar muy buenas calificaciones. Llegar a la finca era la mayor de las aventuras. Primero, porque mi abuelo nos esperaba en la carretera con caballos. Siempre nos bajaba un caballo para que no tuviéramos que caminar. El olor al campo, el olor a las guayabas, ser correteados por algunas vacas. Y lo mejor eran los frijoles de mi abuela. Claro, acompañados de unas muy buenas historias, como esa cuando conoció a mi abuelo y formaron una familia. Ella decía, no, uno tener 15 años y casarse en ese tiempo era normal. Así como también fue normal tener 7 hijos y levantarlos a todos. Entre esos 7 está mi mamá, la única mujer. Mi abuela era madre, compañera, consejera, trabajadora,
cocinera, lavandera. Pero en medio de todo esto estaban sus mejores mimos y nos hacía sus mejores comidas. Y aún así, ella no descuidaba las cosas. Pues, y digo descuidaba porque eso le repetía a mi abuelo cuando ella se ponía a cosernos vestiditos para las muñecas. Él le decía, Rubiela, no me descuide ese café que está secando, no se me descuide que ahora viene el vecino y vamos a juntar molienda. Mi abuelo fue un gran agricultor. Vivieron siempre de la caña, vivieron del café y lo más importante, él decía que no falte el revuelto. Siempre sembró cebolla, siempre sembró cilantro, papas, yuca. Él salía al pueblo y llegaba con una paca de arroz. Él decía, el resto lo podemos sembrar. Así transcurrieron 1, 2, 3, 4, muchas vacaciones. Luego mis padres decidieron irse a ir a San Carlos. Nadie nos conocía y era una tierra nueva para nosotros. Y no era exactamente la finca que tanto me encantaba visitar. Pero no éramos tan extraños para la gente. Ah, no, esa es la nieta de Rubielita. Rubielita, la señora que luchó con su esposo en toda la enfermedad. La que sufrió la guerra desde los dos bandos, un hijo guerrillero, el otro paramilitar. La que hacía comitivas en la escuela y una líder de acción comunal. Y mire, Marinela se parece a ella. Marinela es mi mamá. Mi madre, por todo lo contrario a la abuela, no se casó por amor. El embarazo de su primera hija le llegó por sorpresa y con ese la propuesta de formar una familia y de serlo como Dios manda, en la iglesia. De mi mamá dicen que tengo muchas cosas, sus ojos, su nariz, pero lo que no saben es que desde pequeña tengo su apoyo para que yo llegara a ser una gran profesional, no solo una madre y una esposa como nos decía mi papá. Isamar, yo espero que cuando ustedes salgan de la casa se casen y pueden formar un bonito hogar. Por el contrario, mi mamá nos dice, estudien, no esperen que alguien las venga a mantener, porque después no las van a dejar trabajar. O si ustedes van a trabajar, tienen que hacer tamales. A través de estas tres experiencias de vida, provenientes de un lugar geográfico en específico, como lo es el oriente de nuestro departamento, desde Guarne, Marinilla y San Carlos, podemos observar cómo esto nos permite entender las lógicas a través de las cuales las mujeres se han venido constituyendo al paso del tiempo y cómo esto permea unas formas de vida en específico por medio de las relaciones que le permite tener su contexto.